a una pequeña charla sobre la vocación escolapia de educar a los niños pobres. Y ahí ha pensado que el mejor lugar para empezar esta charla es aquí, en este sector de San Vicente, en Carora, Venezuela, con estos niños que acaban de terminar una actividad con sus papás que le llamamos Abrazo en Familia. Y bueno, y ellos se van a presentar. A ver. Me llamo Anthony, tengo 8 años. Voy a ser abogado. Me llamo César Daniel Fuerte. y tengo 10 años y Me llamo Anthony, tengo 8 y quiero ser policía. Me llamo Eduardo, tengo 12 y quiero ser abogado. Me llamo Yanni, tengo 10 y quiero ser doctora. Me llamo Manuel, tengo 10 y quiero ser PTJ. Me llamo Noel, tengo 2 y quiero ser astronauta. Me llamo Abraham y quiero ser guardia. Me llamo Javier y quiero ser escolapio. Bueno, en lugares como este, parecidos a este, San José de Calasanz, hace más de 400 años, tuvo una experiencia que le cambió la vida. Él, en el barrio del Trastevere de Roma, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, conoció a muchos niños como estos y poco a poco Dios le fue cautivando el corazón hasta que fundó las escuelas pías. Bien, Calasanz se encuentra en Roma con la realidad de los niños más pobres, que eran niños huérfanos e ignorantes, víctimas de la desatención de sus padres y de la misma sociedad. Niños descuidados, ancianos solos y abandonados, enfermos e incurables. Sin duda, esta realidad de pobreza que había en la sociedad de Roma le impacta profundamente, le indigna y por alguna razón siente la obligación de dar una respuesta, de hacer algo que sea diferente. En ese momento, Calasanz se apunta a algunas cofradías, que son una especie de asociaciones benéfico-religiosas que estaban especializadas en el cuidado y la atención a los demás. En una de estas cofradías, la Cofradía de la Doctrina Cristiana, José de Calasanz conoce una escuelita que está en el barrio romano del Trastevere, un barrio marginal de Roma, donde hay una parroquia, la parroquia de Santa Dorotea. Y por alguna razón muy particular, Calasanz se enamora de esa escuelita y se implica cada vez más en esa escuelita, y era como su modo personal de dar una respuesta a esa realidad social tan injusta e indignante que marginaba a lo más frágil y débil de la sociedad, que son los niños. Esta vocación de Calasanz por atender a los más pobres no aparece de inmediato. Fue todo un proceso personal donde fueron decisivas pues algunas actitudes. La primera, yo creo que fue la pasión que Calasanz tiene por seguir a Jesucristo y por hacer la voluntad de Dios. Segundo, la escucha atenta a la realidad social que le impacta profundamente. Tercero, una búsqueda sincera de acompañamiento, de orientación espiritual, que le ayudara un poquito a ver cómo podía dar una respuesta a esta llamada de la realidad, ¿no? Y cuarto, un deseo que siempre mantiene Calasanz de reformar la sociedad a través de la reforma de la Iglesia. Tengamos en cuenta que Calasanz vive desde su formación, desde su adolescencia, de sus estudios universitarios, un profundo deseo de reforma de la Iglesia, ¿no? Su modo de atender al pobre no fue como se hacía tradicionalmente,
a través de instituciones benéficas, orfanatos, hospitales, que se encargaban un poquito de cuidar y atender a los pobres en sus necesidades primarias. Calasanz quiere hacer algo más, ¿no? Calasanz quiere promocionar a los pobres y entiende que esta promoción a los pobres tiene que ser a través de la educación y de una educación integral, como él dice, en piedad y en letras. Es decir, a través de la enseñanza de la doctrina cristiana, de las prácticas de piedad y de la cultura, del desarrollo cultural. Porque entiende, sabe, tiene la convicción de que la raíz de los males que hay en una sociedad están en la ignorancia y en el pecado de las personas. Que el maestro que no tiene espíritu para enseñar a los más pobres no tiene la vocación de nuestro instituto. Es bastante claro en sus cartas. Y este espíritu de pobreza se manifiesta en otras virtudes muy educativas, como la paciencia, la humildad, el trato amable y paternal con los alumnos, la generosidad y en la entrega con el que el educador tiene que trabajar con los muchachos. En el memorial al cardenal Tonti, al final, dice que este ministerio educativo precisa de hombres de vida apostólica muy pobres y muy sencillos. Por tanto, el maestro Calasancio es pobre porque es un apóstol. Este apostolado educativo es un modo concreto que tenemos de evangelizar, y para que el evangelio sea creíble, ha de hacerse desde la gratuidad y la entrega generosa, es decir, con un verdadero espíritu apostólico. Las escuelas pías actualmente tenemos la convicción y el deseo de que es necesario, para actualizar nuestro carisma, mantener esta fidelidad de trabajo con los más pobres. Si nosotros hacemos memoria de la historia de nuestra orden religiosa en estos últimos 30 años, constataremos cómo ha habido un esfuerzo grandísimo de revivir la experiencia que tuvo Calasanz en sus inicios fundacionales. Y eso se traduce en la apertura de nuevas presencias escolapias en lugares muy populares, en lugares de misión. Vemos cómo se han abierto nuevas fundaciones en Asia, en África, en América, incluso en Europa, pues han aparecido nuevas presencias educativas en contextos muy populares y marginales, sobre todo a través de obras de educación no formal. En el último capítulo general que tuvimos en Hungría, se aprobó una línea de acción que leo, que dice: impulsar de manera significativa nuestra dedicación a los más pobres en todas las plataformas de ministerio, pues nuestro instituto, en palabras de Calasanz, ha nacido especialmente para los pobres, atendiendo nuevas necesidades educativas y realidades de frontera, y avanzando en criterios de calidad y sostenibilidad de dichas plataformas. Para ello, las escuelas pías, desde sus diversos equipos de gobierno, están tomando algunas decisiones que sin duda pues ayudarán a mantener el compromiso por una educación popular y así mantenerse fiel al espíritu fundacional, como son un sistema de ayuda económica para el sostenimiento y consolidación de nuevas fundaciones en contextos populares y para la formación inicial de los religiosos escolapios. 2. El fortalecimiento de las fundaciones de apoyo para la misión escolapia, especialmente la red Itaca, presente ya en bastantes demarcaciones de la orden. 3. La puesta en marcha de un secretariado general de gestión de proyectos y sostenibilidad de la misión escolapia
especialmente entre los más pobres. 4. La elaboración reciente de un proyecto misionero que le llamamos Escuelas Pías en Salida, para promover las vocaciones misioneras. 5. El impulso decidido de obras de educación no formal al servicio de los niños y jóvenes más necesitados. 6. La aplicación de programas de educación para la acción social en todas nuestras escuelas, con la finalidad de despertar en los alumnos la conciencia y el compromiso social. 7. La apertura de las escuelas a la comunidad del entorno en el que están las escuelas. 8. La promoción del voluntariado social. Y finalmente, la creación reciente del ICALDE, que es el Instituto Calasanz por el Derecho a la Educación, que es una propuesta de la Orden para concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de este descubrimiento calasancio del derecho a la educación. Bien, las escuelas pías están llamadas a vivir una dinámica de salida, como nos dice el Papa Francisco, dejando la comodidad y las falsas seguridades que nos dan nuestras instituciones para buscar a la oveja que está perdida, para navegar hacia la otra orilla y para ofrecer la buena noticia a los pobres y anunciar la liberación de los cautivos. Son muchos los escolapios religiosos y laicos que manifiestan una vocación muy clara y decidida de servir a los niños pobres, y eso es un motivo de alegría y de esperanza. Las escuelas pías seguirán vivas, perdurarán, si son capaces de mantener las mismas fidelidades con las que se fundó hace 4 siglos. Por ello, tenemos que conservar nuestra herencia educativa más genuina y seguir apostando por educar preferentemente a los más pobres de nuestra sociedad, convencidos de que el Señor siempre proveerá con los medios necesarios.